alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Luis Miguel, culpable o no, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Luis Miguel, culpable o no. Es una idea original e investigación de Alberto Tavira, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español, producido por Harpa Studio. Un artista yo pienso que debe estar ajeno a la política. Obvio, todos sabemos de su relación con los alemanes. De que sí hubo una gestión para tratar de buscar a la mamá de Luis Miguel. Yo creo que para ese tipo de cosas sí te sirve tener esos amigos. Y en este caso era Luis Miguel. ¿Estuvo en Los Pinos? Claro que estuvo. Pero le vale madres la política. ¿Tú crees que Luis Miguel es priista? El secretario de Turismo del Estado fue el que hizo la gestión para... Y que era una amistad también de mi hermano Federico, lo fue. Usa los políticos. Episodio 2. Los de la Madrid. La búsqueda de Marcela Basteri. Cuando Miguel de la Madrid Hurtado se puso la banda como presidente de México, el 1 de diciembre de 1982, estaba a 11 días de cumplir 48 años de edad. Por su carta natal, podríamos decir que el soldado del PRI que gobernó hasta 1988 era guadalupano, debido a que se despidió del cordón umbilical en su natal Colima un 12 de diciembre, pero de 1934. En ese mismo 1 de diciembre, su tocayo de segundo nombre, Luis Miguel, apenas tenía 12 años de edad. En nuestro episodio anterior, ya dijimos que Miki había nacido en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Lo que no habíamos dicho es que fue traído a México de manera permanente en 1980 por sus padres, el español Luis Gallego Sánchez y la italiana Marcela Basteri Tarrozzo, con quien, dicho sea de paso, se inventó un matrimonio. Luego del debut de El Solecito, cantando y encantando en la boda del nieto del expresidente Pascual Ortiz Rubio, de nombre Pascual Ortiz Rubio Downey, quien se casó con Paulina López Portillo Romano, la menor de los 3 descendientes del entonces presidente José López Portillo, el pequeño Luis Miguel Gallego Basteri consiguió su primer contrato con la disquera EMI Music México. Y a los 11 años se llevó a la bolsa su primer $1,000,000. Bueno, haciendo honor a la verdad, el que se metió los dólares a la bolsa, al hígado y a la nariz fue el padre del niño, conocido por su nombre artístico como Luisito Rey. Aficionado al whisky, tanto como a la cocaína y a las mujeres que no eran su mujer. Por cierto, con Marcela, Luisito Rey procreó 2 hijos más. Alejandro, nacido el 25 de agosto de 1972 en Cádiz, España, y Sergio, quien llegó al mundo el 12 de enero de 1984 en México. Pero volvamos con luces, cámara y acción al día 1 del presidente de la República. El licenciado Miguel de la Madrid hizo su entrada triunfal a la residencia oficial de Los Pinos, acompañado de su esposa Paloma Cordero Tapia, con quien, a la vieja usanza, procreó los hijos que Dios les mandó. No 1, ni 2, ni 3, 5 hijos tuvieron los de la Madrid Cordero. Y toda esa dinastía conoció de cerca los entonces tenues rayos de el sol naciente. En entrevista para este podcast, Enrique de la Madrid Cordero, uno de los más destacados integrantes de la saga y el único que heredó la vena política de su padre, pues incluso aspira a convertirse en candidato presidencial en las elecciones de México en 2024, habla de sus días como inquilino de Los Pinos, pero sobre todo desvela la relación de su familia con Luis Miguel. Esto que van a escuchar a continuación es un testimonio inédito. Somos 5 hermanos, una mujer que es la mayor y después 4 hombres.
La primera es Margarita, que es como año y medio mayor que yo. Después viene Miguel, yo soy Enrique. Luego Federico, que es 4 años menor que yo. Y luego Gerardo, 8 años menor que yo. O sea que sí hay una diferencia entre la mayor y el menor. Y somos 5 hermanos. Tengo entendido que se fueron un poquito después de la toma de protesta, se fueron un poquito después a vivir a Los Pinos, al principio del 83 aproximadamente, a la residencia oficial de donde vive el presidente de México, o vivía el presidente de México con su familia en aquellos años. Y bueno, vivimos del año 83 a, te digo, por ahí de octubre del 88, porque pues es una casa oficial, pero yo creo que es la residencia oficial de Los Pinos. Ahí se combinaba tanto donde vivía la familia como oficinas. Y esa casa, que veo que tú por ahí tienes un libro muy grandote y que igual ya sabes más que yo de eso antes era un rancho que le llamaban de la Hormiga, y es porque antes los presidentes también les gustaba antes vivir en un palacio, como ahora. Nomás que antes era el castillo de Chapultepec. Y creo que el primer presidente que baja del castillo y se va a este rancho de la Hormiga es el presidente Lázaro Cárdenas. La historia de Los Pinos se remonta casi a 500 años atrás, pero aquí lo contaremos en pocas palabras. Según el libro La historia de la residencia oficial de Los Pinos, escrito por Fernando Muñoz Altea y Magdalena Escobosa Haas de Rangel y publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1988, por cierto al final del sexenio de Miguel de la Madrid, luego de la conquista de México por parte de los españoles, en el terreno que ahora ocupa Los Pinos, se construyó, hacia 1550, un trapiche donde se trituraba el trigo hasta convertirlo en harina. Debido a la importancia de su producción, pertenecía a la corona española y por lo tanto, este sitio fue nombrado como Molino del Rey. Siglos más tarde, tras la llegada a la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, el 1 de diciembre de 1934, el nuevo mandatario decidió no irse a vivir al castillo de Chapultepec como lo marcaba la tradición, pues consideraba que era un lugar demasiado ostentoso. El Tata, como se le decía a Cárdenas del Río, eligió la casa grande del rancho La Hormiga. Y aquí viene la parte romántica de la historia. ¿Por qué pasó de llamarse La Hormiga a Los Pinos? Bueno, la propiedad fue nombrada así en honor a una huerta llamada Los Pinos, en Tacámbaro, Michoacán, lugar donde se conocieron Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano Bravo, quienes se casaron el 25 de septiembre de 1932, una vez que Cárdenas ya había sido militar que combatió en la Revolución, había sido gobernador de Michoacán y había sido secretario de Gobernación. El día de la boda, él tenía 37 años, ella 16. Él le prometió a ella que la primera casa donde vivirían juntos la llamaría Los Pinos y le cumplió. Hasta aquí el breviario cultural que nos permitirá dimensionar las puertas que desde muy temprana edad y en distintos sexenios cruzó Luis Miguel para su encuentro con el máximo poder político de México. Antes de su vida en Los Pinos, ¿ustedes ya habían escuchado hablar de un cantante juvenil llamado Luis Miguel? ¿Habían escuchado sus canciones o lo habían visto en televisión? A ver, yo no recuerdo, y ahorita haciendo memoria, porque al final del día, pues también esto, sabiendo que íbamos a platicar. A ver, yo creo que la época en donde uno hace contacto con él y uno lo conoce, pues es más o menos esta, la época del inicio del sexenio. Platicaba, te digo, el que era más cercano a él por edad, era mi hermano Federico, o es mi hermano Federico. Y él, hablé por teléfono con él hace rato, y a él luego en su cabeza le vino la memoria del nombre que creo que es el disco, no solamente la canción, Palabra de Honor, ¿sí? Que ya haciendo ahorita mi estudio, noviembre de 1984, ¿sí? Yo creo que yo por ahí es donde me empiezo también a enterar de Luis Miguel. Yo no tuve una relación personal con él, por lo que te platico, 12 años de diferencia. Yo soy 12 años mayor que Luis Miguel. Durante la estancia como habitante de la familia presidencial en Los Pinos, ¿en alguna ocasión estuvo Luis Miguel en esta residencia oficial? Sí, seguramente muchas veces. Y Federico, mi hermano, que es 4 años menor, sí desarrolló con él una amistad, ¿sí? Lo habrá conocido, te digo, por ahí del 82, 83. Ya con él la diferencia de edad no era tan grande.
pues una figura, ya un tipo muy conocido, ya un cantante conocido, y desarrollaron una amistad personal. Federico también andará en medio, somos amigos, yo también soy un poco más grande, de Miguel Alemán Magnani. Miguel Alemán también pues le encanta la música, el tema de los medios, Televisa en su momento, la estación de radio, y ellos son los que realmente hicieron como más amistad. Entonces, que estuvo en Los Pinos, claro que estuvo, y que era una amistad también de mi hermano Federico, lo fue. Y a mí más bien, el vínculo mío pues es estar escuchando un cantante muy famoso. Claro. ¿Sí? Pero yo no estuve, digamos, en esa dinámica. ¿Cómo llega Luis Miguel a la vida de Federico de la Madrid? Federico conocía, también es un conocido común, mutuo, Marco Vinicio Martínez. Y Marco Vinicio, es el que creo que le presenta a Federico a Luis Miguel. Y también creo que luego coinciden en casa de Jaime Camil, que es el papá de ahora Isabela, pero en ese entonces era Erika Camil. Y así, o sea, ¿cómo llega? Por un amigo común que se lo presenta, pues como tienes luego la oportunidad de conocer gente, y cuando tú identificas que alguno de ellos pues te llama la atención, pues es talentoso, pues obviamente a Federico le habrá llamado mucho la atención, y pues este cantante, ve que tipo tan agradable, entonces realmente se hicieron amigos. Así llegó, a través de un conocido común, Marco Vinicio Martínez, y a través de Jaime Camil. Y bueno, pues ahí empiezan entre ellos su amistad. En el año de 1985, Luis Miguel tenía 14, 15 años de edad, había lanzado por lo menos 6 discos al mercado y había recibido su primer premio Grammy. Se presentó en el Festival Villa del Mar en Chile y ganó su primer premio en el exterior, la Diosa de Plata. Para entonces, ¿será que el presidente Miguel de la Madrid ya había escuchado hablar de un cantante llamado Luis Miguel? Sí, seguro que sí. O sea, seguro que sí, pues por muchas razones, ¿no? Una, porque por lo mismo, pues porque era un cantante muy conocido, muy famoso, porque también era amigo de uno de sus hijos, ¿no? Entonces sí, claro que sí. Yo creo que un presidente se entera pues de quiénes son también las personas que están de moda, quiénes son las personas talentosas, pero en este caso, y yo digo, no fui testigo de eso, pero seguramente el propio Federico se lo habrá presentado a mi papá en alguna oportunidad. Entonces sí, claro que lo habrá conocido. Y estoy seguro que después también ya habrá escuchado su música y la habrá apreciado, porque la verdad es que Luis Miguel tiene una voz excepcional. El hermano al que se refiere Enrique, Federico, en el sexenio de la madrista no tenía nada de Federico. Y su juventud y su guapesa, seguramente aunado a su código postal como habitante de la casa Miguel Alemán en Los Pinos, le permitió convertirse en el novio de una de las jóvenes más cotizadas de aquella época de la aristocracia mexicana, Isabela Camil, que en ese entonces ni era Isabela ni en estricto sentido era Camil. Y es que Erika Elly Sotres Starr es hija de Armando Sotres y la modelo Toni Starr. Esta última se casó en terceras nupcias con Jaime Camil Garza, un importante empresario y padre del actor y conductor Jaime Camil. Del patriarca es de quien Erika tomó el apellido para su nombre artístico, Isabela Camil. En la década de los 80 del siglo XX, Federico de la Madrid, Isabela Camil y Luis Miguel se vieron envueltos en un triángulo amoroso que derivó en el final del noviazgo entre Federico e Isabela. Y al poco tiempo, en el comienzo formal de la relación sentimental que durante años mantuvo la Camil con el intérprete de Entrégate, aún no te siento. Ay, bueno, el chisme dice que por el círculo de amigos en común, Federico y Luis Miguel coincidían de vez en cuando. En una entrevista con Jordi Rosado para su canal de YouTube, el actor y empresario Roberto Palazuelos narró a finales de 2020 cómo convivió con Luis Miguel durante su infancia, mientras fueron vecinos de la misma privada de casas en la Ciudad de México. De igual manera, explicó cómo se conformaban los grupos de amigos de los hijos del presidente de la Madrid que coincidían en Los Pinos. Y de ahí ya viene el lanzamiento de Miki, luego ya Miki se va a vivir de la privada, le pierdo la pista, pero luego lo reencuentro en Los Pinos. Porque había 2 grupitos en Los Pinos. Era el grupito de Federico de la Madrid, el Pecas, que le tengo un gran cariño, y el Chanfle. Entonces yo era se llevaban un año de diferencia. Yo era de los cuates del Chanfle
y del lado de Federico estaba Mickey, el burro y esos güeyes. Pero nos juntábamos los fines de semana. Y entonces se juntaban los grupos y puta, fue un rollo así muy cañón. Entonces ahí lo retomo, lo reencuentro y el rollo, ya él empezando con una carrera fuerte y de ahí volví a convivir un tiempo con él y luego ya le perdí la pista. La rivalidad entre los dos machos alfa, lomo plateado, de Federico de la Madrid y Luis Miguel, ya nos la ha mostrado Netflix a través de Luis Miguel, la serie. Y de igual forma nos presentó cómo el cantante de Yo sé que volverás cuando amanezca hizo a su lado su ego, su orgullo y su vanidad para pedir ayuda al hijo del presidente de la República para encontrar a su mamá, Marcela Basteri, desaparecida en septiembre de 1986 en España, a donde se encontraría con Luisito Rey y con la muerte. Consultamos nuevamente a la periodista Claudia de Icaza, autora de la primera biografía no autorizada de Luis Miguel, para conocer su punto de vista sobre la relación del gran solitario con la familia presidencial en turno. Con De la Madrid sí hubo una relación, pero aquí una relación de Luis Miguel con Federico. ¿Pero por qué? Por Isabela Camil. Federico estaba con Isabela y luego Luis Miguel con Isabela Camil, que es Erika, al final de cuentas. Bueno, ya ves que se nombran de una, no sé si era, a lo mejor una andaba con uno y la otra con otro. Digo, igual, y es algo así por el estilo, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien importante para Luis Miguel. Fíjate, date cuenta, vuelve a sacar tajada con De la Madrid, ¿no? Porque aparte de ser súper amigo de Federico, que ahorita sí son amigos, ¿no son amigos? No sabemos, ¿verdad? Ya, ok. Pero De la Madrid es el que ayuda a Luis Miguel en la búsqueda de su mamá. Luis Miguel, en un principio, te digo, pensó que su mamá estaba en su rollo y luego ya viene la situación de que su mamá desaparece y manda a hacer una investigación. Luis Miguel anunció a los medios que había girado una investigación. Eso sí, como periodista me acuerdo. Pero también me acuerdo que no nos dijo en qué había parado. Hasta que vemos la serie, te quieres enterar a ver qué pasó, pero Miguel de la Madrid es el que, obviamente, a insistencia de Federico, que era amiguísimo de Luis Miguel, lo contacta con, no sé, esta gente de investigación de Israel o no sé qué rollo, para que encuentren a la mamá de Luis Miguel. La reconocida periodista de espectáculos, Marta Figueroa, autora del libro Mickey, un tributo diferente, y autodeclarada fan número 1 de Luis Miguel, entrevistada para este podcast, comparte su opinión. ¿Qué tanto hay o podría haber de cabida de que sí el Mossad ayudó a tener un informe de la mamá de Luis Miguel vía el presidente Miguel de la Madrid? Seguramente sí. Seguramente sí, porque en el caso de su mamá pues, se hicieron todos los esfuerzos posibles por ver qué había pasado con ella, ¿no? Yo creo que para ese tipo de cosas sí te sirve tener esos amigos. ¿Para qué más, no? Los últimos años que yo lo he visto, nunca he visto en un concierto a nadie de la familia de la Madrid. No sé. A lo mejor no les gusta verlo en concierto y lo ven en otro lado, pero no sé. Según lo presentado en la bioserie, autorizada y supervisada por Luis Miguel, el artista que en la mitad de la década de los 80 ya había lanzado por lo menos 6 discos al mercado y había recibido su primer premio Grammy a la edad de 15 años, se acercó a Federico de la Madrid para pedirle el apoyo del entonces mandatario mexicano, es decir, el papá de Federico, para que lo ayudara a contactar al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, conocido como el Mossad, con el fin de que a su vez ellos hicieran todo lo humanamente posible para encontrar a Marcela Basteri, quien al momento de su desaparición tenía 39 años de edad. Más allá de la ficción, por primera vez un miembro de la dinastía de los de la Madrid revela el secreto mejor guardado de la familia, y a 37 años de distancia comparte, en exclusiva para este podcast, la versión que le confiere como espectador de primera fila.
Ahora sí, volviendo a la serie de Netflix, autorizada por Luis Miguel, en uno de los episodios se muestra que Luis Miguel pide ayuda a su amigo Federico de la Madrid para que a su vez solicitara ayuda a su padre, el presidente de México, para encontrar a Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, quien según las biografías oficiales desapareció en 1986 en Europa. A ver, sí tengo entendido que sí pido ayuda, porque al final del día en algún momento, y ya no soy yo experto y no vaya yo a comentar algo que no sea correcto, pero pues la mamá desaparece. Y entonces él, yo creo que muy desesperado, no sabe dónde está la mamá. Y sí se acerca a buscar ayuda para ver si se le podía apoyar. Y entiendo que sí se le ayuda en el sentido de pues, tratar de ayudarle a buscarla, pero entiendo que nunca la encontraron. Entonces, sí se acercó. ¿Con quién se acercó? Con mi hermano, con Federico también. ¿Y Federico a su vez con el presidente? Sí. Oye, ¿qué se puede hacer? Me está pidiendo, muestra más de que obviamente sí sabía quién era Luis Miguel. Oye, me está pidiendo esta ayuda, me está viendo si le podemos ayudar, si no encuentra a la mamá. Pero lamentablemente de lo que entiendo es que a pesar de esos esfuerzos, pues no se encontró la mamá. Y eso es algo que pues en la serie lo vemos, ¿no? Nunca, por lo menos no queda claro dónde estaba, pero sí, se acercó, pidió ayuda, se le trató de ayudar, pero pues la búsqueda no fue exitosa porque no encontraron a la mamá. ¿Cómo es que se le solicitó ayuda al servicio de inteligencia de Israel, el Mossad? Ahí sí no sé, fíjate, ahí sí no sé si eso de que ya es el Mossad, si fue o no fue. Esa parte no la tengo yo clara y en dado caso me imagino que lo que ocurre, yo más como me lo imaginaría, pero eso sí ya no lo sé, pues es que haces una petición de autoridades mexicanas a autoridades internacionales, ¿no? Haces yo creo que una solicitud de búsqueda oficial. A ver, aquí están estas autoridades mexicanas pidiéndole a autoridades internacionales que nos ayuden a buscar a esta persona. Ya específicamente si fue el Mossad o no, no lo sé, pero de que sí hubo una gestión para tratar de buscar a la mamá de Luis Miguel, sí es cierto. ¿Perduró la amistad entre Federico y Luis Miguel después de Los Pinos? A ver, yo creo que tuvo ahí su distancia porque Federico fue novio de Erika Camil y yo creo que hacia el final ya de la administración yo creo que hubo su distanciamiento. Y luego Luis Miguel anduvo con Erika, lo cual habrá hecho que se distanciaran un poquito más. Pero recientemente sé que se reunieron otra vez Luis Miguel, Miguel Alemán y se ven con cariño porque al final del día pues lo que te trae, como seguramente nos pasa a muchos de nosotros, y la mente en eso es sabia, te regresa a lo bueno y las diferencias como que se olvidan. Entonces la relación entre ellos es cordial, se vieron hace poco, recordaron momentos, no es una relación que estén viéndose a cada rato, pero se vieron hace poco y se vieron con mucho afecto. Y te digo, porque fueron cercanos, fueron muy amigos. Y bueno, pasan los años, cada quien tiene su vida, pero te vuelves a ver y yo creo que vuelves a recordar y supe que hace poco lo hicieron. ¿Hace poco después de la serie del 2018? Yo creo que alrededor seguramente sí. En el lapso del último año. Y seguramente hasta habrán comentado y ahí estuvimos en la serie, ¿no? Sí. Estuvieron, porque yo no. La desaparición de Marcela Basteri es un tema tan amplio y misterioso que ha dado para capítulos enteros de algunos libros. Los de mayor rigor son los del escritor español Javier León Herrera, quien ha hecho una trilogía como autor y coautor, con entrevistas al propio Luis Miguel y a la familia del cantante. El primero, Luis Mi Rey, fue publicado en 1997 y contó con la colaboración del periodista mexicano Juan Manuel Navarro, y la investigación sirvió como referencia para la primera temporada de la bioserie autorizada de la vida de Luis Miguel. El segundo se tituló Luis Miguel, la historia, que salió a la venta en 2018, también con la colaboración de Navarro. Y el tercero, ya en coautoría con Navarro, lleva por título Oro de Rey, Luis Miguel, la biografía, y vio la luz en el año 2021. Desde la segunda entrega, Javier tira por la borda todas las hipótesis y teorías de la conspiración en torno a la desaparición de la mamá de Luis Miguel. El autor así responde en su libro la pregunta: ¿qué pasó con Marcela Basteri? Desde el máximo rigor y absoluto respeto, la información a la que yo tuve acceso durante mi trabajo de campo para la elaboración de Luis Mi Rey me asustó. Y sin entrar en algunos detalles desmesurados por la delicadeza del asunto y porque no hay pruebas que sustenten los hechos, me aseguraban que Marcela murió en 1986,
de causas no naturales. El paso del tiempo y la ausencia de noticias de su paradero, por desgracia, van corroborando esa información. Hubo una investigación en la que participó la Interpol sobre su paradero y hay un informe al que él tuvo acceso. La propia Adwa Basteri me puso sobre esa pista al decirme que una vez los habían visitado 2 personas que se hicieron pasar por agentes del FBI para investigar el caso. Ella misma tenía sus datos. Cosimo, esposo de Adwa, que fue carabinero, les pidió que se identificaran y no pudieron hacerlo. Confesaron que habían sido agentes del FBI, pero trabajaban por su cuenta. Sin duda formaban parte de la investigación que encargó el propio cantante. Con el paso de los años, otros testigos del trágico destino de Marcela Basteri han ido contando, a cuentagotas, una verdad para la que todavía no se atreven a llamar por su nombre. En el año 2018, en la estela de la primera temporada de la serie de Luis Miguel, transmitida en Netflix, la periodista Laura Estrada presentó en el programa Todo para la Mujer de Maxim Goodside una entrevista exclusiva con Andrés García, quien habló de los planes que tenía Luisito Rey para la madre de sus hijos, Marcela Basteri. El actor se refiere a ellos como una petición espantosa que de inicio había solicitado Luisito Rey a Arturo el Negro Durazo. Y ante la negativa del jefe de la policía, Luisito Rey pidió la colaboración de Andrés García, quien ya había sido advertido por Durazo que aquello era una barbaridad. Señor Luis Rey. Fuimos muy amigos en una época, después ya me hizo 2 barrabasadas y ahí lo corté. Era mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo. Unas cosas muy sórdidas que quería hacerle a Marcela. ¿Cómo cuáles, don Terribles. Y yo le dije, no, eso no puede ser. Yo maltratarla, no, golpearla, peor. Que la desapareciera. El Durazo me dijo a mí, oye, anda pidiendo hacer eso. Y le había comentado él a Durazo que entonces me iba a pedir ayuda a mí. Durazo le dijo que no. Cuando me pidió, me dije, esto es una barbaridad, maestro. Tú no puedes hacer eso. Y es más, se lo voy a decir a Luis Miguel ahora que venga. ¿Pero por qué la quería desaparecer? Bueno, ya había llegado. Él era muy mentiroso. Él era muy mentiroso, la realidad la trastornaba. ¿Usted le dijo a Luis Miguel lo que Luis Rey le había pedido? Te lo dije delante. ¿Y qué dijo delante, Luis Miguel? ¿Verdad? ¿Cómo? Y qué vergüenza, me dijo, qué vergüenza que me hace pasar mi padre. Le dije yo, ahí los dejo, tú lo sabes, los dejé hablar a solas, ¿no? Esto sucedió en España. En España. Había pedido que fuera a España de urgencia. Marcela Basteri, ¿dónde se encontraba? No lo sé, yo no la vi. Okay. Yo no la vi, yo solo la petición de esa espantosa de Luis. Desaparecer. Pero que yo ya traía antecedentes que Durazo me había dicho, abusado con este porque anda pidiendo ayuda para esto. Y yo no creo que se la atreva ni para pedírmelo, me lo pidió. Hay un episodio satelital en esta historia en el que vale la pena detenerse. En el año 2006, un supuesto empleado de Luis Miguel llegó a las oficinas de la Ciudad de México de Grupo Expansión, al que hasta la fecha pertenece la revista Quién. El hombre se apersonó en el 956 de la avenida Constituyentes en Lomas Altas y sin cita pidió hablar personalmente con una de las editoras de la publicación, que en ese año llegó a imprimir revistas de casi 600 páginas. El visitante pronunció la palabra mágica a la recepcionista. Traigo a ofrecer un material exclusivo de Luis Miguel. Lo que van a escuchar a continuación es la historia de lo que le tocó vivir a la periodista Erika Roa, una de las fundadoras de la revista, que en ese año fungía como la editora adjunta de la publicación. La segunda de a bordo en el organigrama y la encargada de comprar material de agencias o fotógrafos paparazzi revela una pieza más de este trágico rompecabezas. Bajé, me senté con él en el jardín de las oficinas donde está la revista, en Constituyentes, ahí, y me senté con él en unas bancas y traía bajo el brazo 2 carpetas, ¿no? 2 carpetas blancas como de archivo, ¿no? Y se presentó, según él,
como empleado de Luis Miguel. Me dijo que él siempre había sido muy honesto, había trabajado siempre muchísimo, pero bueno, en su versión decía que el cantante le debía 750,000 pesos. 750,000 pesos en salarios vencidos y por lo tanto se había tenido que ver en la necesidad de vender este material para recuperar su dinero. Entonces, por eso había pensado en la revista Quién. En estas dos carpetas, en una traía toda la historia del accidente aéreo que había sufrido Luis Miguel, al parecer en 1995, si mal no recuerdo, y donde viajaba él en un avión privado. Al parecer creo que el tren de aterrizaje tuvo problemas y estuvo a punto de estrellarse. Eso salió en todos los medios. Entonces, toda esta investigación, los resultados de esta investigación venían en una carpeta. Y la segunda carpeta, pues contenía también la supuesta investigación que habría hecho Luis Miguel sobre la desaparición de su madre y donde Miguel Alemán Magnani había sido una pieza clave en la búsqueda de su mami, ¿no? Entonces, habían, según el empleado, habían contratado al agentes del Mossad para esta búsqueda. No la compramos, la verdad es que de acuerdo al código de ética que regía la publicación, tú sabes, y también a la ética propia como periodistas, de ser reales eran documentos privados y confidenciales que solo le pertenecían a Luis Miguel y habrían sido extraídos de su propiedad. Entonces, por esta razón no las compramos. La verdad es que 10 años después de este evento salió Luis Miguel la serie, ¿no? Donde abordaron muchos de los temas pues, de la vida de Luis Miguel, entre ellos la desaparición de Marcela, ¿no? Entonces, cuando vi el capítulo donde supuestamente contrata a los agentes del Mossad, la verdad es que brinqué de la cama y la verdad sí me acordé de este evento que 10 años de que tuve con esta persona 10 años después y la verdad es que dije, bueno, entonces... Pues sí, o sea, parecían tener la verdad estos documentos, ¿no? Entonces, bueno, había muchas coincidencias en los capítulos, me pasó en varias ocasiones, pero también había inconsistencias, que para mí la verdad es que tenían toda lógica. La prensa también se percató de que pues, no, Luis Miguel no había contado así exactamente su verdad, ¿no? Pero la verdad es que entiendo por qué Luis Miguel no contó su verdad, porque primero creo que Mickey es un caballero, y guarda para él lo más triste y lo más duro. Empleado o no de Luis Miguel, el hombre de las carpetas pretendía vender información confidencial. Esta no sería la primera y única vez que la revista Quién se negaría a comprar material comprometedor sobre la vida de Luis Miguel. La propia Erika Roa recuerda una anécdota de 7 dígitos de por medio. Sí, efectivamente llegó un señor a venderme 4 fotos de los hijos de Luis Miguel cuando todavía no posaban juntos. Estas 4 fotos, aparecían Miguelito y Daniel juntos de bebés. Me acuerdo que una foto traía a Danielito en pañales, imagínate. Pedía a esta persona 2 millones de pesos por 4 imágenes. Por supuesto que intuí perfecto de dónde venían. No era la primera vez que sucedía, pero obvio, pues no las compramos por ética y sabíamos que Luis Miguel pues podía demandar con toda razón porque eran menores de edad y pues definitivamente no iba a permitir que se lucrara con la identidad de sus hijos, ¿no? Pero esa es otra historia. A decir del escritor Javier León, una vez que Luis Miguel supo los resultados de las investigaciones para encontrar a su mamá, decidió que no se volvería a hablar jamás del asunto. Desde entonces, el sol vive eclipsado por la sombra de la ausencia de Marcela. Uno de los más conmovedores ejemplos se encuentra en este material de archivo de una entrevista que le hizo a Luis Miguel la actriz, cantante y conductora Verónica Castro para el programa Aquí está de Televisa. Si te dieran un deseo en la vida a elegir en este momento, lo que tú más quisieras en este mundo. Estar al lado de mi madre, yo creo que sería el deseo mayor. ¿El deseo mayor? ¿Te extrañas un montón? Sí, a mi madre sí. La dolorosa pérdida de su mamá acompañaría al ídolo de multitudes a lo largo de los años. Así, lo ha dejado de manifiesto en otras entrevistas que ha dado a lo largo del tiempo.
como la de Adal Ramones. Y estás solo en una habitación de tu casa, con una hoja en blanco, con un lápiz, y escribiéndole algo a Santa, o llamémosle como sea, deseándole algo para Navidad. ¿Qué le pedirías si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. O la entrevista que le dio a Raúl Velasco. Y aunque la tenga un poco lejos, la tengo muy cerca de mi corazón. Y ella forma parte también de todo esto. Y finalmente, la que le dio a la periodista María Elena Salinas. En su momento podré superar, pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre. Y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con, ¿sabes?, con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. En este episodio no hay ficción. El ídolo juvenil, que estaba a punto de despegar hacia el cielo hasta convertirse en el rey, llamó a las puertas del paraíso del poder y le fueron abiertas. Esta sería la primera vez que lo haría por cuenta propia, todavía sin alcanzar la mayoría de edad. En el sexenio anterior, de López Portillo, su padre Luisito Rey le había enseñado el camino. En el sexenio de Salinas de Gortari repetiría la fórmula. Así lo descubriremos más adelante. El veredicto de esta historia es definitivo. Luis Miguel le debe a Miguel de la Madrid la gestión del aparato del Estado para la búsqueda de su madre fuera de México. ¿Culpable o no? Luis Miguel, ¿culpable o no? Es una idea original e investigación de Alberto Tavira, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español, producido por Harpa Studio. Luis Miguel, ¿culpable o no? Es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.